Brian te saluda y esto es Impacto México. Atención trabajadores, pensionados y personas que están analizando entrar a modalidad 40, porque hoy vamos a hablar de una de las preguntas más importantes que miles de mexicanos se hacen antes de invertir su dinero para pensionarse. ¿Realmente conviene pagar solo un año de modalidad 40? Porque en redes sociales abundan tablas, simuladores y asesores que te dicen mete un año topado y tu pensión sube muchísimo, pero la realidad puede ser muy distinta. Y si no haces bien tus cálculos, podrías terminar invirtiendo más de 150,000 pesos para prácticamente no ganar nada real en el largo plazo. Así que quédate hasta el final porque hoy te voy a explicar con claridad, con ejemplos sencillos y con números realistas, cuando sí conviene modalidad 40 por un solo año, cuando no conviene, y por qué miles de personas están cometiendo un error muy costoso por dejarse llevar únicamente por una cifra atractiva sin analizar el panorama completo. Primero entendamos lo básico. La modalidad 40 es un esquema voluntario del IMSS que permite a ciertos trabajadores seguir cotizando por su cuenta después de dejar de laborar formalmente, con el objetivo de aumentar su pensión futura. Suena excelente, ¿verdad? Y en muchos casos sí lo es. Pero aquí está el problema. Mucha gente cree que simplemente pagando un año al tope automáticamente obtendrá una pensión alta y eso no siempre es cierto. De hecho, en muchísimos casos, pagar un solo año topado puede ser una mala inversión si no se analiza correctamente. ¿Por qué? Porque no basta con ver cuánto sube tu pensión al momento de jubilarte. Lo verdaderamente importante es cuánto valor tendrá esa pensión en el futuro comparada contra la pensión mínima garantizada que seguirá creciendo año con año. Ese es el error que casi nadie te explica. Vamos con un ejemplo muy claro. Imagina una persona con 1,000 semanas cotizadas, salarios bajos durante la mayor parte de su vida laboral, y que decide pagar un año de modalidad 40 topado antes de pensionarse a los 60 años. Muchas tablas en Internet le muestran una pensión aproximada de entre 11,000 y 12,000 pesos mensuales. A primera vista parece excelente. El problema es que muchas personas ven ese número y piensan, perfecto, ya me conviene. Pero ahí es donde empieza el error. Porque si la pensión mínima garantizada para nuevos pensionados sigue subiendo como ha venido ocurriendo los últimos años, ese monto podría estar prácticamente igualado o incluso superado por la mínima en muy poco tiempo. Entonces, ¿qué pasó con tus 150,000 o 160,000 pesos invertidos? Básicamente los gastaste para terminar casi en el mismo nivel que alguien que no pagó modalidad 40 y simplemente accedió a la pensión mínima. Y esto es algo que mucha gente no entiende. La pensión no debe verse como una meta inmediata. No se trata de ya logré pensionarme con 12,000. No. La verdadera pregunta es, ¿esa pensión seguirá siendo competitiva dentro de 10 o 15 años cuando más la necesites? Porque pensemos en algo lógico. A los 60 años probablemente todavía tienes cierta independencia, menos gastos médicos, más movilidad. Pero cuando tengas 75, 80 o más, es justamente cuando más recursos vas a necesitar. Medicamentos, tratamientos, estudios, cuidados especiales, transporte, apoyo familiar, es decir, tu pensión debe estar pensada para protegerte en la etapa más vulnerable de tu vida, no solo para emocionarte con el primer depósito. Ahora bien, si tú inviertes fuerte en modalidad 40 para subir apenas un poco por encima de la pensión mínima, corres el riesgo de que en pocos años la pensión mínima vuelva a alcanzarte y te rebase. Y entonces esa ventaja por la que pagaste tanto desaparece. Pongamos otro escenario. Una persona de 65 años hace modalidad 40 topada durante un año y logra una pensión estimada de 15,000 pesos mensuales. Mucha gente pensaría, excelente, sí conviene. Pero si analizamos la tendencia de crecimiento de la pensión mínima garantizada, en apenas algunos años esa diferencia podría reducirse drásticamente. Es decir, quizá hoy parezca una buena pensión, pero en 5 o 6 años ya no tendrá una ventaja significativa frente a nuevos pensionados que jamás invirtieron en modalidad 40. Y aquí viene el punto más importante de todo este video. Modalidad 40 no se analiza con emoción, se analiza con estrategia. No se trata de cuánto sube tu pensión mañana. Se trata de cuánto valor real conservará esa pensión en el futuro frente a la evolución de la pensión mínima, la inflación y el costo de vida. Por eso muchas veces hacer solo un año de modalidad 40 en rangos bajos de semanas cotizadas puede no ser rentable. Especialmente si tienes entre 500 y 1,100 semanas y salarios históricamente bajos. En esos casos, aunque subas algo tu pensión, el crecimiento puede ser tan limitado que no justifica la inversión. Ahora, ojo, eso no significa que modalidad 40 no sirva. Al contrario, modalidad 40 puede ser extraordinariamente poderosa cuando se utiliza correctamente. Pero la clave está en planificar bien. Por ejemplo, para personas con más semanas cotizadas,
mejores salarios históricos o estrategias de varios años de aportación progresiva, modalidad 40 puede representar diferencias enormes en la pensión final. El problema es cuando alguien aplica la misma recomendación genérica a todo el mundo sin analizar cada caso individual. No todos los trabajadores tienen el mismo historial. No todos tienen las mismas semanas. No todos tienen la misma edad. No todos tienen el mismo salario promedio. No todos buscan pensionarse al mismo tiempo. Por eso copiar una tabla de Internet y asumir que aplica igual para ti es uno de los errores más peligrosos que puedes cometer. Y peor aún, hay personas que para pagar modalidad 40 venden su coche, piden préstamos, usan sus ahorros de toda la vida o incluso se endeudan pensando que están haciendo una gran inversión, cuando en realidad nadie les explicó si ese escenario verdaderamente les convenía. Por eso antes de entrar a modalidad 40 debes hacerte estas preguntas fundamentales. Primero, ¿cuántas semanas cotizadas tienes realmente y están correctamente registradas? Segundo, ¿cuál ha sido tu salario promedio histórico? Tercero, ¿a qué edad piensas pensionarte? Cuarto, ¿cuánto crecería tu pensión con 1, 2, 3 o más años de modalidad 40? Quinto, ¿en cuántos años recuperarías tu inversión? Y sexto, ¿qué tan competitiva seguirá siendo esa pensión frente a la mínima garantizada futura? Si no tienes claras esas respuestas, entonces todavía no deberías tomar una decisión. También es importante entender que en pensiones no siempre más inversión significa mejor resultado. Hay casos donde pagar 2 o 3 años sí vale muchísimo la pena. Pero también hay casos donde pasar de 1 a 3 años cambia radicalmente la rentabilidad del plan. Y otros donde ni siquiera un año vale la pena. Todo depende del punto de partida. Por ejemplo, alguien con 1.500 o 1.700 semanas puede tener una curva de crecimiento mucho más favorable que alguien con apenas 800 o 900. En esos casos, cada peso invertido en modalidad 40 genera un retorno más atractivo. Pero en rangos bajos, muchas veces no. Entonces, si alguien te dice haz un año topado porque siempre conviene, cuidado. Esa afirmación simplemente no es profesional. Porque no existe una regla universal en pensiones. Cada caso debe analizarse de forma individual. Además, recuerda algo importantísimo, la legislación puede cambiar, la inflación cambia, el salario mínimo cambia, la pensión mínima cambia. Así que cualquier estrategia debe contemplar escenarios futuros, no solo el presente. Y aquí quiero dejarte una reflexión muy importante. Mucha gente se obsesiona con pensionarse lo antes posible. Quieren cumplir 60 y retirarse inmediatamente. Pero en ocasiones esperar un poco más, cotizar mejor o estructurar mejor tu estrategia puede darte una diferencia gigantesca a largo plazo. Porque pensionarte antes con una pensión mediocre no siempre es mejor que pensionarte después con una pensión sólida. La clave no es solo pensionarte rápido. La clave es pensionarte bien. Así que si estás considerando modalidad 40, mi recomendación es esta: no tomes decisiones basadas en tablas genéricas de Internet, simulaciones simplificadas o promesas de tu pensión va a subir muchísimo. Exige un análisis completo. Revisa valor presente, valor futuro, inflación, recuperación de inversión, comparación contra mínima garantizada y proyección a largo plazo. Porque una mala decisión en modalidad 40 puede costarte cientos de miles de pesos, y una buena decisión puede cambiar completamente tu retiro. En resumen, ¿conviene hacer solo un año de modalidad 40? La respuesta real es, depende. Depende de tus semanas, de tu edad, de tu salario histórico, de tu objetivo de retiro y de cómo se proyecta tu pensión contra la evolución futura de la mínima garantizada. Para algunos sí conviene. Para muchos otros, no, y ahí está justamente la importancia de analizar antes de invertir. Si este video te ayudó a entender mejor cómo funciona modalidad 40 y quieres que haga más contenido explicando estrategias reales de pensión, cálculos de retiro, errores comunes y oportunidades para maximizar tu jubilación, apóyame con tu like, comparte este video con alguien que esté pensando pensionarse y suscríbete al canal. Yo soy Brian, esto es Impacto México, y aquí seguiremos explicándote de manera clara todo lo que necesitas saber para tomar mejores decisiones sobre tu retiro. Nos vemos en el próximo video.